Muy bienvenidos a nuestro programa Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir. Hoy tengo la tremenda alegría de presentar a una gran escritora, a Susana Garrido. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá, de poder compartir con nuestros amigos que nos están viendo todos estos pormenores y estas cosas que van a ir conociendo de las mujeres que escriben. ¡Qué alegría! Así es. Mi nombre es Uberlinda Jara y pertenezco al Círculo de Escritoras Villarrica, al igual que Susana. Así es. Susana, queremos saber de ti un poco más. Antes de entrar de lleno a hablar de tus libros, queremos conocerte. Cuéntanos un poco sobre tu vida, tu niñez. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te defines? Mira, yo soy una mujer sencilla, soy una mujer nacida y criada acá en Villarrica, hija de un artesano pobre de la comuna, que durante todo este tiempo no ha cambiado mucho su condición económica, pero fíjate que gracias a Dios todo siempre, yo creo que los caminos se van abriendo, se van dando las condiciones y uno va tomando las oportunidades o decidiendo tomarlas o no, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido Dios me ha iluminado y he tomado buenas decisiones y gracias a Dios estoy este minuto acá haciendo muchas cosas. Bueno, soy profesora, trabajo en un liceo de acá de la comuna, el Liceo Politécnico Villarrica, y ha sido una vida linda. Fíjate que pese a todas las carencias, yo siempre converso de repente con mis familiares cuando unos típicos se encuentran con situaciones súper complejas con la familia, con toda la familia, y analizan hacia atrás su vida, su infancia, y yo, pese a todas las carencias, todas las cosas difíciles, infancia difícil, digo yo cuando de repente alguien no me entiende mucho, fíjate que yo creo que yo he sido feliz, soy feliz. Yo creo que eso es súper importante, agradecida de lo que tengo, agradecida de lo que no tengo, porque siempre digo yo, Señor, no me des mucho que me olvide quién eres tú, y no me des poco para que yo reniegue de ti. Entonces, gracias a Dios, fíjate que creo que Dios ha sido bueno en mi vida y con los míos, y me siento muy agradecida, me siento muy contenta, muy feliz de lo que hago, de lo que espero hacer. Y bueno, también creo que es importante que uno tenga en cuenta de que no las dificultades son cosas que frenan nuestra vida, no las cosas que queremos hacer, sino que son experiencias que uno tiene que ir viviendo para uno poderlas ir superando. O sea, nada se termina donde hay una dificultad. Yo creo que los límites se los pone uno y uno no tiene que rendirse antes de iniciar los caminos. Creo que esa es como la definición que podría darte a grandes rasgos. Qué lindo escucharte porque tengo la suerte de conocerte y te escucho decir tú de una infancia tal vez un poco difícil, y eso te ha hecho ser la gran mujer que eres. Muchas gracias. Contarle a nuestro público que nos está viendo que siempre estás dispuesta a ayudar. Eres una mujer, no sé, has presentado libros, has hecho prólogos, ayudas a todos. Entonces yo creo que eso también es de lo que estás hecha, una mujer muy, muy humana. Gracias por tus palabras, Uwe. Muy amable por tu parte. Ahora vamos a hablar un poquito más de los libros. Yo te conocí en el año 2020, después nos tocó la pandemia, y ahí estabas tú trabajando en tu primera novela. Cuéntanos también cómo parte esto, porque yo sé que era un sueño el poder escribir. Sí, fíjate que fue una experiencia pese a todo lo dificultoso del contexto en el que estábamos, porque estábamos en una pandemia, no podíamos salir, aparecieron estas herramientas tecnológicas que son a distancia, las reuniones, y me encontré yo con un grupo de mujeres pero maravilloso, que era entre mi amiga Uve, Raquelita y Mónica, ¿sí? Donde la gestora aquí de esto, de estas iniciativas de empujarnos a escribir, era Mónica Cortés. Y nos encontramos con esta posibilidad de empezar a escribir. Yo había escrito ya algunas cosas, pero muy poquito, sin esa expertise del escritor que ya se maneja un poco más y que tiende a manejar un poco más ciertas cosas que son técnicas. Y me entusiasmé mucho cuando vi esta posibilidad. Bueno, de hecho le envié yo un texto a Mónica y le dije yo, ¿qué te parece? Y Mónica dijo, no, es que tienes que empezar a escribir, no puedes, no, tienes que... Ya,
ok, ya Mónica, o vamos, hagámoslo. Y aquí me encontré con mis amigas ahí en el taller de escritura, estábamos las tres haciendo un libro y fue como muy enriquecedor, fíjate, porque fue como abrir así, como que yo estaba como así en una nebulosa y de repente se me quitó este manto de este visillo y pude ver con claridad todo lo que se puede hacer, todo lo que puedo contar, todo lo que puedo expresar, cómo puedo influir, todo lo que significa poder escribir y contar desde la experiencia de uno, porque si bien es cierto, las historias son ficticias, pero hay mucho de uno en esas historias. O sea, siempre. O sea, escritor que diga que no es cierto está mintiendo, porque siempre hay algo. Ahora, yo estaba siempre con esa cosa de una contradicción si escribía mi novela en base a lo que venía yo escribiendo siempre, que era como en el fondo un poquito autobiográfico, cuentos de narrativa verde, porque me gusta mucho el tema de los animales, del ambiente, del cuidado ambiental. O me ponía un poco más atrevida y me iba como para el lado del amor de pareja, de las relaciones, era como un desafío. Entonces me costaba un poco decidirme a eso y finalmente dije yo, ya, ¿qué tanto? Hoy lo hago así, ¿no? Ahí dije, ya, total. Y claro, esa decisión, debo de confesar que fue una decisión como muy a la ligera, porque después uno empieza a pensar, cuando ya tiene como gran parte del libro hecho, empieza a pensar, hoy, ¿y si lo leen? ¿Qué van a pensar? Van a pensar que yo hice esas cosas. Entonces, es complejo, pero esa es como después la negación que viene en el proceso. Eso seguramente lo vamos a conversar más adelante. Pero fíjate que así partió. Me recuerdo yo que el primer texto que yo escribí fue un texto para un concurso de la Universidad Católica con el profesor León, que él iba al colegio, y experiencias de pandemia. Y me acuerdo que yo recién venía saliendo de todo el tema familiar, de la enfermedad de mi hijo mayor, y de que él ya estaba bien, estaba en casa, estaba retornando también a través de la virtualidad a la universidad nuevamente. Y me acuerdo que escribí un párrafo pequeñito, y fue uno dentro de los seleccionados por la universidad, y me acuerdo que nos dieron un reconocimiento, un disco duro de esos antiguos que todavía funciona ahí, tiene una cantidad de material enorme. Y ahí fue mi primera como, oye, mira, o sea, se entendió lo que quería contar. Entonces, claro. De ahí fue como mi primer acercamiento, de esa forma. Qué lindo. Yo recuerdo el día del lanzamiento de tu novela, lo orgulloso que estaba tu esposo, y que fue él quien te hizo la locución. Sí. Y eso me gustaría mucho que nos contaras. ¿Qué sintió la familia? Porque yo los vi a todos muy, muy contentos. Sí, mira, yo creo que eso para todas las personas que hacen algo aparte de lo que habitualmente hacen, la familia paga un costo porque en el fondo uno hay tiempo que está escribiendo y cuando tú escribes uno no dimensiona el tiempo. Uno escribe y de repente se da cuenta que son, no sé, por la 1 a las 2 de la mañana, y lo que se recomienda es que uno no diga, no, ya es muy tarde, no, si tienes la inspiración tienes que seguir escribiendo, ¿ya? Entonces, claro, muchas veces esos costos por tiempo los sufrieron ellos, mi esposo, mis hijos, son 2 varones, yo tengo un club de Toby personal en mi casa, entonces, pero de todas maneras ellos estaban siempre contentos. Bueno, mi esposo, el pilar fundamental, siempre apoya todas las cosas que se me ocurren hacer. Y siempre me dice a mí, Susita, ¿cuándo te he dicho yo que no? Entonces, y aquí estoy yo, este minuto. Entonces, él me hace las alocuciones de las presentaciones de los libros y para mí es súper importante incorporarlo porque es parte importante de lo que yo hago, de lo que yo escribo, igual que mis hijos. Son fundamentales porque es un conjunto de experiencias, de emociones, de sensaciones, de penas, de dolores, de alegrías, de tristeza que uno tiene, ¿dónde más que con lo suyo? Entonces son parte de, aunque a lo mejor no los nombre yo o no saluda directamente, porque uno obviamente no lo hace, pero sí hay cosas que están presentes siempre de la familia y ellos están ahí porque ellos saben. Entonces no, la mamá no, está escribiendo la mamá, ya. Entonces no, la 11 espera porque la mamá está escribiendo. Ya. Ahora vamos a mostrar. Este es el libro. Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya lo compraron, tal vez ya lo han leído, y quien no lo ha hecho puede hacerlo. Es muy interesante y
¿tú podrías resumirnos a lo mejor en pocas palabras de qué se trata esta novela? Pero no cuentes todo, Ya, para que lo compren. Una novela de amor. Esta es una novela de amor juvenil entre un estudiante que se va a Santiago desde aquí del sur, de una ciudad de aquí de Villarrica, de una localidad de Chayupén. Ya se va a estudiar a Santiago y encuentra el amor en la universidad con un hombre mayor que ella, que era su profesor de una asignatura. Y se genera una serie de situaciones, ustedes comprenderán. Entonces, interesante, la perspectiva de los personajes, interesante, entretenido, muchas cosas divertidas ahí que ocurren, como en la vida misma, muchas cosas tristes también que ocurren, como en la vida misma. Así que los invito, si quieren conocer ahí más detalles de quién es y qué sucede, hay que leer ahí De carne y hueso, se llama la novela. Muy bien, Susana, muy bien explicado y nos dejaste a todos entusiasmados para poder leerlo. Tu segunda novela es esta, que se llama Independencia. Independencia. Esto también aquí hay bastante amor, es una novela muy elegante, muy sensual y también podrías aprovechar de contarnos. Yo tengo especial cariño a Independencia, pese a que Carne y Hueso fue el primer libro. Claro, estos días atrás revisando, uno siempre está revisando sus textos, pero Independencia tiene un trabajo de investigación. Es una novela histórica, ya está ambientada en 1810, aproximadamente un poquito más allá, 1820 y algo, el tiempo cuando O'Higgins es desterrado al Perú, ¿ya? Y ahí se crea, ¿no es cierto?, una historia en base al entorno de O'Higgins, y lo que significó que tuve que hacer como una investigación bien acuciosa de todo lo que es la parte histórica, de quiénes estaban en ese minuto, cuál era la situación política, cómo se manejaba la parte económica. Entonces me llevó como harta dedicación histórica de investigar para no caer en errores o en datos erróneos, y a complementar eso con la historia misma, que era la historia de amor, ¿ya? Entonces esta historia de amor es una historia rompedora de barreras, porque en el fondo hasta hay una muchachita que es mestiza, que está criada por esas cosas de la vida, llega a una casa aristócrata para ser terminada de criar y se convierte en el brazo derecho de una señora aristócrata soltera que no tiene descendencia, y se mete en el ámbito de los negocios, del tema de las haciendas, y ella tenía súper claro que ella no necesitaba un hombre para manejar su vida ni para ser feliz. Eso lo tiene desde el inicio súper claro. Pero ese pensamiento, a medida que va avanzando el tiempo y va conociendo personas, eso va cambiando. Y yo creo que eso es lo interesante de la historia, es de cómo tú vas cambiando tu pensamiento a medida que vas viviendo y vas conociendo y adquiriendo ciertas experiencias. Ahí pues uno se lleva con los chicos de repente cuando son jovencitos, dicen, no, tal cosa es que yo nunca voy a hacer, y después uno los ve a la vuelta de los años y cómo ha cambiado su vida, y dice, ¿te acuerdas cuando tú decías? Claro. Y bueno, Independencia tiene esa característica, y obviamente su protagonista a mí me encanta porque es una heroína ella, y es una mujer fuerte, es una mujer luchadora, es una mujer que no le tiene miedo a las dificultades, excepto a abrir su corazón. Y cuando abre su corazón, claro, ahí viene un tema pero de conflicto con ella misma, pero que a la larga se da cuenta que en realidad el conflicto lo genera ella misma nomás, porque en el fondo no tiene nada de malo querer vivir acompañada o querer estar iniciar una vida en compañía con alguien más. Ya les vamos a contar más para que lo puedan leer. Para que lo puedan comprar y lo puedan leer. Independencia. Y tu tercera obra, que es muy linda, muy linda, se llama Relatos con pluma de mujer. Sí. Qué orgullo. Y aquí, bueno, yo lo he leído ya varias veces, pero hay un tema, un texto que a mí me gusta mucho y que se trata desde mis ojos. Desde mis ojos, sí. Ese me gustaría especialmente que tú nos hablaras de él, porque siento que es como un tema que muchas veces no se habla, y sin embargo ahí trata la herida más dolorosa que se puede sufrir, y que entre todos debemos de apoyarnos para que estas cosas no sucedan. No ocurran, no vuelvan a ocurrir, ¿cierto? Más. Sí, bueno, esa obra tiene 11 relatos, ya, que son de distinta índole. Tiene unos muy simpáticos, muy comedia, otros muy de realidad, otros muy dramáticos, otros con mucha melancolía,
otros de rabia también, y está desde mis ojos. Desde mis ojos vino a mi mente la necesidad de hacer un texto relacionado principalmente con el tema del asesino de Alto Hospicio. Sí. De Alto Hospicio, ¿ya? Porque fue tan brutal eso, fue tan brutal en el sentido de que yo me imagino qué pasaría a mí si yo no pudiera encontrar a mis hijos en algún minuto, así que no me contestara el teléfono. Hoy en día nosotros tenemos esa facilidad de que le mandamos, ¿cierto?, un mensaje o los llamamos rápidamente, pero en esos años esa cercanía a la comunicación no estaba. Y el contexto de estas personas tampoco era porque eran personas de muy escasos recursos. Entonces era imposible pensar que podían tener acceso a esa tecnología. Y yo me pensaba en el dolor de esos familiares, de esas madres, esas abuelas, esos padres. Y también en la desesperanza de las víctimas. De cuando tú te ves enfrentado a que no hay nada que tú puedas hacer, de que no hay nadie que te pueda ayudar, de que estás a merced y que no tiene vuelta lo que va a suceder, no hay forma de pararlo, no hay forma de volver atrás y que no ocurra. Y de ahí nació esta iniciativa de escribir un relato enfocado desde la sobreviviente, porque acuérdense ustedes que había una Lolita que fue la que ella logró sobrevivir y huir, ¿no es cierto?, de este destino final. Y en base a ella yo, igual documentándome de algunas cosas de la época, de las noticias de la época, pero principalmente desde el punto de vista de ella, la persona que se despierta en este lugar con dolor, sin saber si está donde está, que todo su cuerpo le duele, siente frío, no sabe qué le ocurrió, y que de repente ese instinto que todos tenemos dentro de sobrevivir, o sea, no porque otro me considere, me haya dañado, me considere una basura, no me haya visto como otro igual, porque ese es el tema, no me vio como otro igual, me vio como una cosa, y como esa cosa me desechó. Entonces, desde esa rabia, si tú quieres, interna, desde ese deseo de sobrevivir, luchar por salir de ahí, luchar por pedir ayuda, por llegar, y con esa cosa de que, ok, ¿cuántas más habrán? Tengo que hacerlo porque si yo no lo hago, ¿a cuántas más les va a pasar? Y yo creo que ese es el como sentido de esa historia, en el sentido de ponernos en el lugar del otro, vivir su dolor, pero también vivir esa esperanza de poder hacer algo, pese a que yo pasé algo tan terrible, me siento tan dañada, pero sin embargo yo pienso en el otro igual. Y yo creo que ahí está esa cosa del amor al prójimo, de la empatía, de poder luchar por salir adelante, por vivir. Está bien, cierto, es mi vida, protejo mi vida, pero si yo no lo hago, posiblemente este ser tan malévolo va a seguir haciendo daño porque nadie sabe quién es. Nadie sabe. Y sabemos, ¿no es cierto?, por las noticias que gracias a su testimonio, a sus cosas, fue lo que se pudo atrapar a esta persona. Fue bastante conmovedor. A mí cuando lo leo también me genera una emoción bastante grande. Y me gusta esa cosa de no olvidarnos quiénes fueron todas las que han sufrido cosas así. ¿Ya? O sea, hay muchas. Si ustedes buscan la cantidad de personas que han sido violentadas, los femicidios, hay una lista disponible para que la busquemos y sepamos esos nombres. No son números, son personas, son mujeres que por distintas circunstancias estuvieron ahí, a lo mejor con ayuda, solicitaron ayuda, a lo mejor no solicitaron ayuda, pero hoy están en esa lista, que es lamentable porque esa lista ya no tiene vuelta atrás. ¿Ya? No hay una forma de poder ayudar más que hacer conciencia. Entonces, en el fondo, desde mis ojos es eso, de cómo yo, víctima, veo lo que me sucedió y cómo lo voy a enfrentar. Es un relato realmente conmovedor, porque así como tú dices, o sea, la lista es muy grande y hasta el día de hoy hay muchas personas que en su niñez han sido dañadas y hay muchos malévolos, como tú le dices, que andan sueltos a lo mejor todavía. Entonces es muy importante poder denunciar, es muy importante atreverse a hablar
y apoyarnos escuchar. entre todos, escuchar y creer cuando la víctima te dice, nadie inventa que le pasó algo tan terrible. Claro que sí. Escuchar y tener empatía. Así es, esa es la idea. Ay, también aquí hay otro relato que a mí me gusta mucho porque siento que es como debemos ser nosotros. Me importa R. Me importa R. Ustedes completen lo demás, son 4 letras. Me importa R. Me importa una rosa, por ejemplo. Claro, pero un poco más. Mira, bueno, ese relato tiene 2 orígenes, ¿ya? 2 orígenes. Yo cuando recién empecé a trabajar y cuando en general yo Susana, era como me afectaba mucho de muchas situaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si alguien me hablaba muy fuerte, para mí eso era, claro, entonces me daba mucha pena y yo lloraba, o si alguien me llamaba la atención por algo que podría tener razón o no, yo también lloraba, o sea, era una cosa muy, pues, muy sensible, ¿no? Yo creo que tenía una cosa de que me afectaba mucho. Al otro lado, tengo una colega que siempre cuando nos juntábamos a conversar o alguna cosa, ella tenía esa frase. Oye, pero ¿qué vamos a hacer tal cosa? ¿Y qué va a pasar? Decía ella, me importa R. Y lo solucionaba, yo le decía, ¿sabes qué? Cuando haga un texto, un relato, voy a usarte, le dije yo, porque es maravilloso la forma. Y ahora, ese contexto, como para que ustedes conozcan de por qué, fíjate que es bastante válido. Porque en nuestro relato que aparece ahí, me importa R, se trata de una persona que vive una vida monótona porque decide vivirla así, o sea, una persona muy ordenada, muy rigurosa en ciertos aspectos de su vida, que va a trabajar, que no molesta a nadie, que hace lo que le dicen, ¿cierto? Pero eso también conlleva de que muchas veces otros, que son más vivarachos que él, se aprovechen, ¿ya? Y esta persona se da cuenta que de cierto modo sí se aprovechan, pero ya lo deja pasar para no tener problemas, para evitar los conflictos. Y hasta que un día se levanta con una idea, con una sensación, como esa cosa cuando usted quiere, no es que uno se levante con tratar de matar a alguien, no es esa la idea, pero hasta aquí nomás, ya, y no aguanta nada más, y se ve un cambio en su vida de tal forma de que se siente mejor, porque en el fondo tú tienes que aprender a decir que no. Uno tiene que aprender a decir no, ¿y por qué voy a hacer eso si no me corresponde? ¿O por qué no estoy de acuerdo? Punto. Entonces no uno siempre decir, ya, no, sí, para evitar el conflicto, no, sino que poder decir que no y manifestar tu opinión y decir que no, decir que no. Yo ahora, no es que sea tan ahora conflictiva tampoco, no quiero que se queden con esa imagen, pero por ejemplo, antes uno no cuestionaba, ahora dice, no, pero ¿por qué? Ahí tiene que haber un argumento, tiene que haber una explicación. Si tu explicación es válida, yo la acepto, bien. Y si yo estoy equivocada y me doy cuenta, voy a pedir disculpas, pero si yo sé que tengo la razón, no voy a ceder. Entonces, es como, en el fondo, eso es lo que nos muestra ese texto, de cómo hay un cambio en la vida de la persona a través de un cambio de actitud. ¿Cuántas veces tenemos o necesitamos hacer ese paso del cambio de actitud para que nuestra vida sea más sencilla, sea más feliz en el fondo? Así es. ¿Se dan cuenta? Porque yo les dije que era una gran escritora, porque ella ha tocado pero diferentes temas, diferentes puntos a través de estos libros maravillosos que ha escrito. Y queremos preguntarte, Susana, ¿cuál es tu proyecto? ¿En qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué nos vas a sorprender? Mira, así como aportas este año, si Dios quiere, estoy ya listo prácticamente una colección de cuentos infantiles. ¿Ya? Una colección de cuentos infantiles, cuentos con sentido, le digo yo, cuentos con sentido. Y esos cuentos tienen relación principalmente con un cuento que no es mío, que lo escribió mi hijo mayor cuando volvió a la universidad, participó en un concurso de oralidad y escribió un cuento relacionado con el huetripanto. Y en ese cuento él relata de cómo una huiña, un gatito silvestre supera una serie de adversidades, entre esas perder una patita, ¿ya? A través de amarradito en un guache perdió la patita. Y como él, con la ñuquemá, por cierto, la madre tierra, se dio cuenta de todo lo beneficioso que tenía, de lo que perdió, pero también de lo que venía para adelante ahora en esta nueva condición. Y
ese cuento a mí me removió profundamente porque dije yo muchas veces, y yo creo que muchos de ustedes se van a estar de acuerdo conmigo, nos hacemos problemas por tan poco, vemos todo oscuro. Y ese cuento a mí me hizo ver de que en realidad no, porque este personaje supera la adversidad, acepta su nueva condición y no por eso se detiene en sus planes. Y yo creo que de ahí para adelante, bueno, nace una serie más de cuentos que ya son de mi autoría, que tiene que ver con este personaje haciendo diferentes actividades o generando diferentes acciones dentro del entorno, pero siempre con un sentido, llamándonos a el amor al prójimo, llamándonos a la empatía, llamándonos a superar las adversidades, llamándonos a valorar lo que tenemos y también llamándonos a volver atrás si nos equivocamos, porque es posible. O sea, si nos equivocamos, ok, me equivoqué, lo siento, perdóname, la nueva oportunidad, y a tomar esa nueva oportunidad. Y ese conjunto de cuentos está ya casi listo, prácticamente en la última etapa ya de las inscripciones y todo lo que tiene que ver, y espero poder compartirlo prontamente. Pues de hecho fue muy entretenido porque en mi colegio está la especialidad de atención de párvulo, y las niñas este año para su iniciación dual representaron en obras de teatro varios de esos cuentos. No, fue maravilloso verlos porque, o sea, captaron 100% el sentido de la obra en sí. Así que contenta con esa primera propuesta. Después de eso viene otro proyecto que espero madurarlo un poquito más. Ya está casi listo también, es que yo soy muy así como muy... cuando no estoy haciendo, estoy escribiendo. Entonces, está casi terminado también y eso es una novedad ahí para el otro año, yo creo, quizás. Y fíjate que tengo una deuda que yo creo que la voy a tratar de ir resolviendo de a poco, porque mucha gente me pregunta, tú has vivido experiencias súper complejas, pero en tus libros ninguno has hablado como de tu experiencia personal. Y yo tengo que decir que antes creo que no estaba preparada para hablar de la experiencia personal, pero hoy en día, creo que ya puedo ser de utilidad con lo que voy a contar. Que yo creo que eso es lo importante, porque cuando hablamos de nuestra persona en sí, de lo que le pasó a mi familia, por ejemplo, tenemos que tener la responsabilidad de que lo que nosotros vayamos a contar sea algo que efectivamente construya y ayude a aquellos que leen. Estos libros como de autoayuda en el fondo, de mira, me pasó esto, pero lo superé de esta forma, no es la receta, pero puede que te sirva. Toma de aquí lo que te sirve. Así que mira, esos proyectos son así como en ese orden que pretendo lograr hacerlos, si Dios me ayuda, me da el tiempo, la disposición y también la cabeza para ordenarlo y poder compartirlo con la gente. No me cabe ninguna duda que Dios te va a ayudar, no me cabe ninguna duda que así va a ser, y ya el tiempo ha pasado, debemos despedirnos. Agradecer porque realmente esta comuna cuenta con esta gran escritora. Muchas gracias. Que es brillante, no solo porque escribe muy bonito, insisto, ella es brillante porque es una persona maravillosa, porque es empática, porque es solidaria, una gran mujer, Susana. Tengo el honor de llamarte mi amiga. Muchas gracias por tus palabras, querida Uve. Yo es recíproco también, y hacer la invitación a nuestros amigos que nos están viendo, la importancia de atreverse a hacer las cosas. La escritura es un medio terapéutico tremendo para aliviar dolores, penas, para contar también alegrías, para que no se pierda lo que nuestros recuerdos. Escríbale, coméntele al abuelo, a la abuela, escúchelo, escríbale lo que el abuelo cuenta, porque esa información, si usted no la registra, si usted no la guarda, no se va a transmitir. Entonces es muy importante, así que la invitación es esa. Yo agradecida de ti, Uve, que me has hecho conversar de todo, de todo lo que queríamos conversar, y de una forma tan amena también, que eso es muy importante. Así es. Así que los invitamos a que dejen sus comentarios en nuestra página. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.